Cuando se habla de sustracción de menores, se habla de tortura. El presidente del Colegio de Periodistas habla de que este reportaje está al filo de ir contra la ética de nuestra profesión. Jovita, yo quisiera saber en primer lugar cómo ha enfrentado el equipo de Canal 13 estas acusaciones gravísimas. A ver, por ahora el equipo de Canal 13 se le dio, y específicamente a su conductor, Emilio Sutherland, se le dio orden de no hablar. Ellos están esperando ser notificados, dicen que aún no han sido notificados, para ver su accionar, el cual sería poder emitir en algún caso un comunicado de prensa explicando cómo van a reaccionar, pero ahora están reuniéndose obviamente con los abogados del canal para ver qué tanto problema les puede traer este tema que bien, como tú decías, Jenny, habla de sustracción de menores, que no es menor, de tortura. De hecho, se envió una denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, otra denuncia al Consejo Nacional de Televisión y otra en la Fiscalía también, avalada por el padre del menor de iniciales ELC, que en el capítulo del 30 de septiembre fue mostrado a rostro descubierto y violentado sus derechos humanos según las denuncias. ¿Esto estigmatiza de alguna forma, Carlos, a este menor, quien es metido en un embaucamiento absoluto? O sea, se le falsea que se le está haciendo un control de detención, se le falsea todo un escenario, digamos, para hacerlo jugar en este show televisivo, vulnerando todos los límites que uno podría pensar. Sí, y se pone a veces como excusa, y que no puede serla, no sé qué opinan ustedes, pero el hecho de que el programa tiene una cierta función social, o que con esto se quiere dar una suerte de lección, extrapolando el caso para que no le pase a otras personas, en fin. Concretamente, cuando se discute respecto a la existencia de un delito de secuestro o de sustracción de menores, se ataca a dos cosas, apunta a dos cosas. En primer lugar, a el riesgo a la seguridad individual, o sea, al riesgo que corre una persona físicamente por el hecho de estar en poder o posesión de terceras personas. Y en segundo punto, la restricción a la libertad personal, o sea, a la facultad que tú tienes de moverte, desplazarte como se te antoje, si es que no tienes una restricción que por la misma ley se te puede imponer. Por lo tanto, los bienes jurídicos que se están cuidando son los más básicos de los más básicos, o sea, la libertad, la imposibilidad de moverse. Da lo mismo que se trate, bueno, el hecho que se trate de un menor hace que cambie la figura, pero da lo mismo si se trata de un menor o de una persona mayor. Pero es que, da lo ¿sabes? mismo de Yo creo que hay otro da lo tema. mismo de quién se trate. Incluso. Yo creo que hay otro tema que es más grave, que finalmente esto es un programa de televisión y yo creo que los seres humanos siempre nos corrompemos y yo, en mi opinión, aquí hay corrupción de la idea, de la moral. Porque usted, señora, yo le voy a explicar que salir a la calle a grabar algo es una pega enorme, porque tenemos que quitarle cámara a otros programas, tienen que haber sonidistas, más encima aquí tienen que haber como cámaras medias ocultas, tiene que llegar un camión, hay asistentes de producción, entonces de repente lo vamos a hacer el miércoles en la tarde porque es el único momento y todos nos preparamos. ¿Y qué pasa si la carnada no pica? ¿Qué pasa si tenemos 1 millón de pesos en la calle en recursos y de repente el cabro no está haciendo lo que nosotros queremos? Entonces, de repente, en mi opinión, y esto es lo que yo creo, no estoy aseverando nada, o sea, no estoy asegurando nada, ¿quién te dice que al cabro no lo encerraron finalmente porque las cosas no le estaban resultando? ¿Quién te dice que a lo mejor al cabro no le pusieron una...? Entonces, eso es lo que finalmente se tiene que entender, y a la larga todo esto es para que ciertos auspiciadores tengan más visibilidad. Entonces, es un menor de edad. ¿Y qué pasa? Que existe un discurso súper claro respecto a este programa que persiguen a los más débiles. Obvio que va a quedar reafirmado ese discurso cuando lo hacen con un menor de edad. Pero ese es el problema, cuando se mueve mucha producción en la calle y la carnada no pica, ¿quién te dice que no hayan forzado otras más? Pamela, ¿a ti qué te parece esta situación? Se habla que este menor además estaría perseguido, digamos, por otras 3 causas de robo. ¿Qué te parece el caso? Me parece muy bien que personas que estaban calladitas hasta ahora, como el presidente del Colegio de Periodistas, por ejemplo, y otros, se pronuncien respecto de una cuestión que tenemos que recordar que la hemos reiterado majaderamente durante prácticamente 3 años, y es que en su propia trampa no hace periodismo. Es más, no es ahora con este reportaje que está al filo del periodismo, es desde que existe este género, porque el rol de los periodistas es fiscalizar el poder, no fiscalizar a pobres ratoncillos menores. Pero además de eso, esto ocurre, y es evidente si uno observa lo que ocurre en la televisión esta mañana, en que hay diversos personajes en todos los canales de televisión. Pongo un ejemplo, Claudia Conserva, que se mete en esta relativización en la que estamos de los derechos de los menores de edad, que es una relativización que viene en fila. O sea, son relativos los derechos del hijo ¿De Larraín? de Larraín, son relativos los derechos del niñito que habla sobre su homosexualidad y que el padre le exhibe, DJ Méndez, son relativos los derechos de diversos menores, ¿ya? Hasta llegar a este punto.
O sea, cuando tenemos a toda la televisión diciendo no, pero está bonito, en el fondo se justifica que una niñita que está a punto de cumplir 18 años vaya a enfrentar a Krasnov Marchenko a la televisión, está súper normal porque está entregando su opinión política. ¿Qué estamos haciendo? Estamos relativizando los derechos de los menores de edad. Y el principal de los derechos es el derecho a la protección social y familiar, ya aparte del derecho a la vida. Entonces, en medio de esta relativización que ya lleva hace harto rato en la televisión, tenemos este engendro de un género que no es periodístico, que se trata de perseguir a pobres personas a falta del deber periodístico de perseguir a los poderosos. Lo que hace Emilio Sutherland hace 3 años, con todo el mundo diciendo fantástico, bien, estupendo, maravilloso, es en el fondo esto mismo, es vulnerar a personas débiles de sus derechos, llegando al extremo de vulnerar los derechos de un menor de edad en una televisión que en su conjunto relativiza los derechos de los menores de edad.